Bueno, yo quiero hablar ahora un poco del proceso de crecimiento y de cambio. Habiendo entendido que necesitamos esta disposición al cambio, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y no sé si ustedes se han fijado, pero nosotros, los seres humanos, en sentido general, tenemos cierta curiosidad por los éxitos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a los dirigentes políticos, cuando llegan a la cima de su investidura o a la cima del poder político, se les entrevista, se les pregunta cómo lo hicieron, cuál fue el tránsito por medio del cual llegaron ahí. A los ricos se les pregunta cómo lograron hacer este imperio, este patrimonio empresarial. La gente quiere también entrevistar y conocer cómo los deportistas destacados se cultivan, se disciplinan a sí mismos para lograr las habilidades o el perfeccionamiento de sus habilidades. Y cosas más cercanas a nosotros, a las mamás que tienen muchachos ya crecidos y adultos con cabeza bien puesta, se le preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Cuéntanos. Cuando la gente cumple 40, 50, 60 años de casado, la fórmula. La fórmula. Tenemos esta curiosidad por el éxito, por los que han logrado ciertas cosas en la vida que nosotros consideramos importantes, aplaudibles, buenas. Bueno, en el ámbito del crecimiento espiritual, si yo veo una persona que es piadosa, que es una persona ejemplar en su caminar cristiano, que es una persona que es contagiosa en la manera como vive su fe, es de impacto para los que están a su alrededor, yo quisiera tener la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y yo creo que Pablo nos da esa respuesta, nos da esa oportunidad de preguntarle a él en Filipenses 3, cuando él hace como una especie de paréntesis autobiográfico y habla de sí mismo. Pablo hizo eso en múltiples cartas, pero en esta carta de los Filipenses, capítulo 3, del 12 al 16 que vamos a leer, hay un paréntesis, como le digo, autobiográfico bastante claro acerca de Pablo. Yo creo que de ahí podemos derivar varios aspectos, 3 específicamente, aspectos esenciales para el crecimiento en la vida cristiana, para el cambio en la vida cristiana, para el crecimiento en piedad, que es lo que estamos hablando. Y yo voy a leer el pasaje y voy entonces a reflexionarlo junto con ustedes. Filipenses 3, del 12 al 16. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Bueno, esta no es la única vez o ocasión en la que Pablo ilustra la vida cristiana haciendo uso de los deportes. Quizás a Pablo le gustaban los deportes, es posible. O quizás Pablo estaba consciente de que vivía en una cultura donde los deportes eran muy apreciados y era la cultura griega. De la cultura griega heredamos las Olimpiadas. Fueron los griegos los primeros que hicieron la primera Olimpiada. De hecho, Pablo habla en Primera de Corintios, no en este pasaje, sino en Primera de Corintios, de que la carrera cristiana es como que todos estamos corriendo en un estadio. Pablo también le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Habla de atletas y habla de otros, en otras ocasiones del deporte. Y como les decía, esto era algo típico en la cultura. Entonces ya sea que a Pablo le gustaban los deportes
o que él era consciente que en la cultura gustaban los deportes, él usaba el deporte como algo análogo hacia la vida cristiana. Y tiene muchas similitudes. Yo creo que podemos aprender y sacar, deducir, derivar algunas lecciones de cómo se desarrollan los deportes y cómo se supone que funciona la vida cristiana. Y de eso queremos hablar. Cómo Pablo en este pasaje, haciendo alusión un poco a la terminología deportiva, él habla de la vida cristiana y del crecimiento en la vida cristiana. Y hay un primer elemento que está clarísimo, que es necesario para crecer. Acuérdense que Pablo está hablando de sí mismo. Él dice, yo no he alcanzado esto, pero yo lo que hago es lo siguiente. Y él está hablando de sí mismo. Esto es algo autobiográfico. Fíjense cómo nuevamente les leo el versículo 12. Él dice, no que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Versículo 13, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. O sea, él habla aquí de un primer elemento necesario que tiene conexión con lo que vimos en el mensaje anterior para el crecimiento, y es la insatisfacción. Y le voy a explicar qué tipo de insatisfacción. Hay un tipo de insatisfacción que es buena, y es la insatisfacción con nuestro crecimiento espiritual o nuestro estado espiritual. Es una insatisfacción que no nos lleva a la depresión y a la queja y a deprimirnos, sino que nos lleva y nos empuja a hacer algo por ello. Eso es lo mismo que el salmista le pedía al Señor: escudriñame, oh Dios, dime si hay en mí camino malo y guíame en el camino recto. Eso es lo mismo. Yo quiero saber en qué áreas quiero crecer. Yo quiero estar consciente de las áreas de impiedad, de imperfección en mi vida. Pablo dice que él no considera haberlo ya alcanzado. Él no cree que él está en el estado de perfección. Él todavía tiene espacio para crecer, para mejorar. Y llama la atención sorprendentemente, porque en el momento que Pablo escribe esa carta, Pablo tiene aproximadamente 20 años de ser cristiano. 20 años de ser cristiano. Pablo es un hombre que yo diría, a los ojos nuestros, y yo diría en sentido general, espiritualmente maduro. Yo creo que Pablo podía ser considerado en ese momento un hombre piadoso, un hombre ejemplar en todos los aspectos de su vida. Pero a pesar de eso, Pablo todavía tiene apetito por crecer, tiene deseo de cambiar. Este deseo de cambiar, como les decía en la sesión anterior, es una disciplina del piadoso. Esto no debe terminar en nuestra vida. Y hago una nota con relación al tiempo de convertido de Pablo, porque a pesar de que él tiene 20 años de convertido, y yo entiendo que era ya un hombre piadoso, porque ya él ha escrito múltiples cartas del Nuevo Testamento y denota ahí en esas cartas, incluyendo la carta a los Filipenses, que es una carta, la carta del gozo, que él la escribe desde la cárcel. Y desde la cárcel él exhorta a los que están fuera: alégrense, gócense. El preso dándole esperanza y gozo a los que están fuera. O sea, un hombre piadoso que ve la vida según Dios, pero a pesar de eso, como les decía, él mantiene un apetito por el crecimiento, un deseo de cambiar. Él sigue buscando áreas que rendir al señorío y al dominio y al gobierno de Dios. Entonces, le quería decir con relación al crecimiento y al tiempo, el tiempo en la vida cristiana no es una garantía de crecimiento. Nosotros podemos tener 30, 40, 50 años de convertido y tener áreas con cero cambio en la vida cristiana. Es decepcionante. Para mí personalmente, yo todavía descubrir cosas que en mí debieron estar en 10 y están en 2. Yo digo, wow, Señor, qué pena, qué frustrante que yo todavía esté lidiando con esta situación en mi vida. Y muchas personas pasan el tiempo y tienen muchos años en la vida cristiana y pasan dos cosas. Una, asocian que tienen muchos años y ya son gente piadosa y madura. Número uno. O dos, entran como un estado ya de conformidad con su nivel de madurez.
Un estado de quietud donde, bueno, ya realmente todo lo que la vida cristiana tiene para nosotros, hay que vivir a lo mejor posible, pero no tienen apetito por crecer. Están satisfechos con su estado. Y yo creo que lo que Pablo nos cuenta aquí de él nos desafía a pensar que siempre hay espacios para seguir creciendo y para desear ese crecimiento. No debe agotarse ese apetito en nosotros. Este hombre pasó de ser un perseguidor de la iglesia a sufrir por la iglesia. Sus ojos estaban, según Colosenses 3, en las cosas de arriba. Pablo llegó al punto de tener un aguijón en su carne que lo atormentaba, dice la segunda de Corintios 12, que lo atormentaba duramente, al punto que él llegó a pedirle al Señor 3 veces, quítalo de mí, quítalo de mí. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entonces dice, entonces me glorío en mis debilidades. O sea, este era un hombre que tenía un nivel de piedad y de comprensión de la vida tan de arriba que el dolor, la aflicción, las penurias en la vida para él eran un motivo de gozo. Este es el hombre que dice, pero yo no lo he alcanzado todavía. Yo no he llegado todavía. Yo no he llegado. O sea que en ese sentido la primera condición para el crecimiento es un apetito insaciable por crecer, una insatisfacción santa. Y a eso me refiero con insatisfacción. Hay una insatisfacción santa que debe permanecer en nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Porque, hermanos, la meta es la estatura de Cristo. Entonces, a menos que tú creas que ya llegaste, te queda camino. Todavía falta. Y mucho. No sé si ustedes han pedido una dirección en los campos de nuestro país, pero en los campos tú le pides una dirección a alguien y todo es allí. Allí. Ahí a la vuelta, ahí. Y tú camina y rueda. Pero es así. Bueno, el crecimiento espiritual es la estatura de Cristo, no es allí. O sea que siempre hay camino por recorrer, siempre hay formas de seguir creciendo. Y como decíamos, hay gente engañada, hay gente que está engañada acerca de su condición espiritual, que cree que está mejor de lo que realmente está. En la Biblia hay un par de ejemplos de eso. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe la revelación, pero Jesús dice de la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. Tú crees que tienes, pero no tienes. A otra de las iglesias en 3:17, Jesús le dice, dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Es como que esta gente dijo, ya llegué. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. O sea que habemos algunos o muchos que estamos pensando que estamos bien cuando Dios desde arriba dice tú estás mal. No hay crecimiento donde no se admite la imperfección, la debilidad, la inmadurez, la impiedad, como querramos llamarla. F.B. Meyer decía, la autoinsatisfacción es la base de nuestros más nobles logros. Estar insatisfecho con el nivel que he alcanzado es la base de nuestros más nobles logros. Si nosotros lo vemos en consejería, cuando alguien viene a consejería, usualmente cuando estamos en consejería de parejas o en consejería de un hijo que viene con su padre, cuando vienen dos a consejería, normalmente hay uno que lo traen. Normalmente. Cuando vienen dos a consejería, si es un matrimonio, típicamente hay uno que lo traen. O el esposo, la esposa lo jaló o viceversa. Usualmente al esposo lo traen. Para ser específico. Y cuando es una consejería de papá e hijo, normalmente al hijo lo traen. ¿Ok? Pastor, dígale algo. A ver si ese muchacho entiende y coge cabeza. Cuando el consejero ve eso y ve que hay alguien en consejería con una indisposición, el consejero dice, aquí yo no tengo mucho que hacer.
Porque el que no cree que está mal, ¿qué va a cambiar? Si tú no crees que está dañado, ¿para qué lo vamos a reparar? Entonces, esta autoinsatisfacción, esta insatisfacción santa con mi estado, debe estar presente para yo crecer. Y ya más o menos nos extendimos en la sesión anterior, pero quería verlo en Pablo aplicado. Esto es como una aplicación del Salmo 139, 23 y 24 que vimos. En el caso de Pablo, Pablo decía, no, yo tengo áreas en las que yo quiero crecer, en las que necesito crecer todavía. Yo no he llegado. Y William MacDonald menciona una frase en su comentario que dice, la satisfacción espiritual es la tumba del progreso espiritual. Me encantó esa frase, creo que habla muy bien de eso. En una ocasión un pastor estaba en su iglesia predicando y ese día él predicó que él había llegado a la perfección. Y una miembro de su congregación se le acerca al final y le dijo, pastor, yo no sé si yo entendí bien, pero usted predicó que usted llegó a la perfección. Y él le dijo, sí, eso fue lo que prediqué y sí, eso es lo que sostengo. Yo entiendo que sí, que he llegado y que el Señor me ha confirmado eso. Y la señora le dice, yo quisiera hablar con su esposa al respecto. Y le dice, bueno, sí, usted puede hablar, pero ella no cree esa doctrina. Y realmente, si tú crees que llegaste, pregúntale a quien está al lado tuyo. Y eso es una tarea que va para su devocional. Hablen, se lo vamos a pasar, pero hablen de algunas áreas que el otro entiende en la que tú necesitas crecer. Porque ninguno ha llegado. Ninguno. Si Pablo no había llegado, que no se le ocurra a una gente aquí decir que ya llegó. A nosotros, yo una vez supe de una consejería que se produjo con una persona y el consejero le preguntó, esto ocurrió, digamos, en nuestro círculo de iglesia. El consejero le preguntó al esposo, era una pareja que estaba, al esposo, ¿qué cosas en sentido general tú entiendes, tienes, o de qué cosas tú entiendes que tienes que arrepentirte? Y la persona, el esposo, piensa y dice, no, realmente yo no encuentro nada, yo no creo que haya nada. Y el consejero le dijo, o sea que tú llegaste. Bueno, yo no estoy consciente de nada en lo que tenga que crecer o mejorar. Y el consejero se quedó como en shock, precisamente. Y esa es, como decíamos, la tumba del progreso. No hay nada que hacer a menos que esa persona no tenga una actitud distinta y no entienda que sí, que tiene cosas que crecer. Bueno, primera condición esencial para el crecimiento es la insatisfacción acerca de mi estado espiritual. En algo yo tengo siempre que crecer. Segundo elemento esencial para el crecimiento que está presente, yo le he llamado la devoción. Le hubiese puesto el esfuerzo, pero vamos a ver por qué le prefiero llamar devoción a este componente. Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino, dice él, sino que sigo adelante. Y el versículo 14, él dice, prosigo hacia la meta. Esa expresión sigo adelante, en inglés, para los que manejan un poquito el inglés, es I press on. Es como que yo le doy para allá, yo acelero. O sea, yo sé que no he llegado, sino que sigo acelerando, sigo metiendo la intensidad a esto. La palabra en el original de ese press on o sigo adelante o prosigo hacia la meta hace alusión a un esfuerzo intenso, a moverse rápida y decididamente hacia un objetivo. Y la figura que me viene a la mente es cuando jugamos la sillita, que verá que la gente le da la vuelta a la sillita. Cuando se para la música, tú te mueves rápida y decididamente a sentarte en la sillita. Uno quiere de una vez sentarse. Bueno, eso es moverse rápida y decididamente hacia un objetivo.
Y Pablo lo que está diciendo es que yo no he llegado y yo me muevo rápida y decididamente hacia la meta. Lo busco con intensidad. Yo persigo esto. De hecho, esa palabra es la que se usa cuando en el libro de los Hechos se dice que Pablo perseguía a la iglesia. La perseguía con intensidad, con fervor judaico en contra de la iglesia. Pero como les decía, aunque la palabra puede traducirse como esfuerzo, yo quiero traducirla como devoción. Porque la palabra esfuerzo tiene la connotación negativa de que lo hacemos obligado. Y hay un aspecto en el que el crecimiento espiritual obliga a la carne. Hay un aspecto, pero las motivaciones de la santidad, las motivaciones de ser como Cristo deberían movernos al esfuerzo motivado, no al esfuerzo esforzado. ¿Entienden el juego de palabras? La devoción es un esfuerzo movido por el amor. El esfuerzo puro puede estar movido por otras cosas, pero yo quiero asociar mi esfuerzo espiritual al amor que le tengo a mi Señor y al deseo que tengo de honrarlo con mi vida en todos los aspectos. Nuestra vida debería caracterizarse por una devoción, no esfuerzo, devoción decidida hacia la meta de ser como nuestro Señor. Y Pablo dice entonces que él se esfuerza, press on, él es devoto en esto de ser como Cristo. Él pone todo su esfuerzo en esta meta. A eso es que Pablo le llama, es a eso que Pablo le llama, he peleado la buena batalla. La buena batalla no es la batalla espiritual contra las huestes de maldad, aunque estamos en una batalla espiritual. La buena batalla es la batalla por el crecimiento espiritual. La batalla contra todo aquello que me impide alcanzar la imagen de Cristo. Esa es la buena batalla, la noble batalla de la santidad. A eso es que Pablo se refiere. El autor de Hebreos menciona esto de la carrera y dice en el contexto también de los deportes, aunque el autor de Hebreos no sabemos si fue Pablo, pero también de hecho hay algunos que piensan que fue Pablo porque Hebreos usa los deportes también como Pablo usó los deportes. En 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Se ve la separación? El pecado obviamente hay que dejarlo. Ahí se refería específicamente al pecado de incredulidad y a los pecados en nuestra vida. Pero hay pesos que no son pecados que te quitan velocidad. Distracciones que te quitan velocidad. Apetitos del cuerpo, no necesariamente pecaminosos, que te quitan velocidad en la carrera cristiana. En esa época se sabe que en los Juegos griegos, en las Olimpiadas griegas, los atletas llegaron a correr completamente desnudos. Completamente desnudos. Yo creo que vamos a terminar ahí eventualmente, otra vez, si sigue la tendencia que he observado en las últimas Olimpiadas. Pero bueno, se requiere entonces no solamente la insatisfacción santa de querer crecer, de seguir este proceso de crecimiento, saber que no hemos llegado, sino que se requiere esta devoción, este esfuerzo intencional, amoroso. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. El crecimiento en nuestra vida no se da de manera silvestre, como la hierba mala que crece sin que le echen agua, sin que la abonen. Al contrario, tú tiras una gasolina ahí y se muere la grama y nace la hierba mala. Eso es crecimiento silvestre, no requiere ningún esfuerzo, ninguna dedicación, pero el cultivo de la piedad y del alma sí requiere esta devoción amorosa, este esfuerzo dedicado por nosotros crecer. Oigan este texto de Pablo, otra vez haciendo uso de la analogía de los deportes, 1 Corintios 9, 25 al 27.
¿No saben ustedes que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otros, venga a ser descalificado. Se describe este proceso intenso de gobierno del cuerpo para ponerlo al servicio del crecimiento del alma, del crecimiento en piedad. Hay varias frases aquí que me llaman la atención que quisiera brevemente comentar. Primero, corran de tal modo que ganéis. Corran de tal modo que ganen. Él no está hablando aquí de salvación. La salvación no se gana. La salvación es un regalo que nos es concedido cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Cuando nos reconocemos pecadores, estoy mal, Señor, yo necesito tu perdón, yo no he hecho las cosas bien, yo soy un hombre malo, soy una mujer mala. Y esa actitud de reconocimiento, de arrepentimiento y la sumisión al Señor, entonces me da la salvación. Es un regalo. Pablo está hablando aquí de crecimiento, de esfuerzo para crecer, no para salvarse. Pero él dice que nosotros ya somos salvos, pero eso no debe implicar que corramos desganados. Hay mucha gente que corre los maratones. No sé, ustedes saben que hoy en día hay una fiebre de los maratones. Todo el mundo quiere correr un maratón. La gente con los panzones corriendo los maratones. Deportistas. Pero está bien, están por buen camino, esa es la idea. Sigan ahí, sigan. Vamos, sigan. Eso es un relajo sarcástico y burlón. Perdónenme. Perdónenme, Señor, perdóname. Eso es muy dominicano, muy dominicano. Eso es bullying, perdónenme. Me siento mal por eso. El Señor me haga crecer. Pero bueno, el punto es, olvidémonos, borren ese comentario, como le dicen los abogados a los jueces. Borren esa declaración como que no se puede olvidar de eso, ¿verdad? Pero borren eso de la mente. Lo que le quiero decir, hay mucha gente que está en los maratones que no corre para ganar. Ellos lo que quieren es terminar el maratón. En la vida cristiana pasa eso muchas veces. Estamos en la vida cristiana, sabemos que somos salvos por gracia, sabemos que somos salvos, ya el Señor murió por nosotros, Él pagó nuestro precio en la cruz. ¿Cuál es entonces, si la salvación nos fue regalada, qué nos mueve al esfuerzo decidido? Si ya nos dieron la victoria, ¿verdad? O sea, ya ganamos, ya tenemos la salvación. ¿Qué nos mueve al esfuerzo decidido? Por eso es que Pablo dice, corran como si quisieran ganar, como de tal modo que ganéis. O sea, Pablo quiere que tú corras la vida cristiana, aunque ya tú tienes la salvación garantizada en Cristo, él quiere que tú corras como si tú quisieras ganar. Y habla entonces de abstención, habla entonces de golpear el cuerpo y hacerlo su esclavo. Obviamente esto no se trata de la automutilación, se trata de que nuestro cuerpo a veces, ustedes saben, que se pone en contra de nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Como el que no se quiere levantar para hacer ejercicio, tampoco el mismo cuerpo que no se quiere levantar para hacer ejercicio, tampoco se quiere levantar para orar, tampoco quiere disponer un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Es así, el cuerpo es hasta cierto punto la carne es una enemiga del crecimiento espiritual. Por eso es que Pablo dice, yo lo hago mi esclavo, yo lo golpeo. Es evidente entonces que la carrera cristiana requiere una intensidad. Una intensidad. En el año, hace ya bastante de esto posiblemente hace unos 12, 14 años, una televisora española y el Instituto de Biomecánica de Valencia hicieron un programa que se tituló Ronaldo Tested to the Limit. Cristiano Ronaldo, testeado hasta el límite. Y analizaron las capacidades físicas de Cristiano Ronaldo, considerado en ese momento, todavía hoy en día, uno de los mejores futbolistas del mundo y de la historia. Y se documentó que él podía correr 25 metros en 3.61 segundos, solamente 3 décimas por debajo del campeón español de 100 metros en ese momento. La investigación indicó que Cristiano Ronaldo reúne las capacidades físicas de 3 atletas juntos: piernas largas de un corredor de velocidad,
cuerpo delgado de un corredor de media distancia y músculos potentes de un saltador de altura. Puede saltar hasta 78 centímetros, que es una cifra superior a los datos de la NBA. El presidente de la FIFA describía a Ronaldo como un militar, en el sentido de la disciplina. La disciplina incluye muchísimas cosas, pero dentro de las que incluye, él duerme al menos 10 horas de sueño profundo, a veces supervisado por equipos y demás. Ejercicios y entrenamientos diarios por más de 5 horas. Al menos 30 disparos diarios con portero y todo a una portería. En cuanto a su dieta, nada de alcohol, incluyendo cerveza, nada de frituras. Nada de salsas. Si hay algún dulce en su plato o en su comida, tiene que ser en base a frutas, nada de chocolate. Come 6 veces al día y si come en algún restaurante, ese restaurante tiene que ser revisado primero en sus contenidos calóricos y nutritivos y demás. Entonces, cuando uno ve una disciplina así, obviamente el individuo tiene talento sin duda alguna que lo tiene, pero cuando uno ve una disciplina así, en cuanto al trato de su cuerpo, el cultivo de sus disciplinas físicas y la rigurosidad en su dieta, uno no, hasta cierto punto no se extraña que Ronaldo haga lo que hace. Porque sí, porque es que el esfuerzo intencional y devoto en una dirección me va a rendir resultados. La carrera cristiana tiene mucha similitud con este proceso de perfeccionamiento de mi piedad y de purificación de mi alma, muy análogo a lo que pasa con el cuerpo. Pero obviamente nosotros no podremos llegar a nuevos niveles de piedad cuando la fritura espiritual es común. ¿Okay? Y los dulces altamente calóricos en inmoralidad son comunes. Y el esfuerzo por el cultivo de la mente espiritual y de la cercanía y la intimidad con Dios es mínima. No se da. No se da. Entonces, el segundo componente, el primer componente dijimos la insatisfacción acerca de nuestro estado. El segundo es la devoción, esfuerzo amoroso hacia nuestro crecimiento. Y número 3, obviamente es deducible de lo que acabamos de decir, el enfoque. ¿En qué era que Pablo se concentraba? Él dice, bueno, no que yo lo haya alcanzado, no he llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. ¿Para dónde, Pablo? A fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Y para qué Pablo fue alcanzado? ¿Para qué tú fuiste alcanzado? Tú fuiste alcanzado para ser conformado a la imagen de Cristo. El Señor Dios en Romanos 8:29 se nos dice que nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó. O sea, nosotros hemos sido diseñados, predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y entonces hacia allá es que Pablo presiona. Y este componente del crecimiento, además de la insatisfacción, además de la devoción, es el enfoque. ¿En qué es que yo me voy a concentrar? ¿Qué es lo que tú y yo queremos en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Bueno, yo te voy a decir lo que deberíamos querer. Deberíamos querer ser como Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Eso no significa que tú tienes que ser pastor. No, tú puedes ser un médico como Cristo sería médico. Tú puedes ser un ingeniero como Cristo sería ingeniero. Tú tienes que ser un padre como Cristo sería padre para tus hijos. Tienes que ser un esposo, ahí sí, como Cristo ama a la iglesia. Y una esposa que se somete a su esposo como al Señor, como Cristo se sometió al Padre. Ese es el objetivo de nuestra vida.
y todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos y cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Así vivió Cristo. Entonces esa manera de pensar debe ser el enfoque de nuestra vida. Como decía el pastor Mota anoche, es como que Dios es transversal a todas las áreas de nuestra vida. Desde cualquier punto de quien te ve como papá, como profesional, como ciudadano, como conductor, debería ver que hay un link, un vínculo con Dios. De alguna manera hay un reflejo de Dios en la manera como tú actúas en ese ámbito en particular. Esa es la meta de Pablo, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Esa es su meta, ese es su objetivo. Hacia allá es que él acelera y se mueve de manera decidida. Miren cómo Colosenses 1, que es el mismo Pablo que lo escribe, dice en el versículo 28, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El mismo Pablo en Gálatas dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Algunos dirán, ay, bueno, pero eso es medio aburrido. ¿Ustedes saben lo que pasa? Que ser como Cristo es vivir en plenitud. Cristo fue el hombre más gozoso sobre la tierra. Vivió pleno, sufrió, pero el sufrimiento no es un impedimento para el gozo. En el cristiano, Pablo dice en Filipenses 4 que él está contento cualquiera que sea su necesidad. En el hambre, estando saciado, estando hambriento. Y así entonces es que Pablo vivía y Pablo se enfocaba. La figura que él hace aquí es que él, oigan lo que dice el texto. Él dice que él no está satisfecho con su vida, ¿verdad? Con su estado. Él prosigue hacia la meta. Prosigue hacia la meta. La palabra ahí es me extiendo hacia lo que está delante. Eso lo dice textualmente, me extiendo hacia lo que está delante. Y esa es la expresión como que me extiendo hasta lo último. ¿Han visto los corredores en la línea final cómo sacan el pecho, echan los brazos para atrás y tratan de incluso inclinarse? A veces uno cree que se van a caer, porque el que viene como medio, ya yo viene medio desbocados. Eso hay que saberlo hacer, porque yo me voy de boca si lo hago. O sea, vienen desbocados, pero se extienden hacia adelante. Eso es lo que Pablo dice, literalmente. Me extiendo hacia adelante. Olvidándome lo que está atrás, me extiendo hacia adelante. Es como, yo quiero ser más lleno de amor, más lleno de gracia. Yo quiero ser más santo para mi Dios. Yo quiero ser más puro para mi Dios. O sea, ese esfuerzo final, ese esfuerzo hasta extremo por querer darle forma al alma y al corazón conforme a Cristo. Eso es lo que vemos aquí. Es una experiencia posiblemente que quizá la mayoría de nosotros no hemos visto la vida cristiana de esta manera. Y vuelvo y digo, es una vida que lo que está delante es gozo y plenitud. Entonces aquí están los tres componentes del crecimiento en piedad, del crecimiento en mi vida cristiana. Saber que no he llegado, ninguno ha llegado. Poner una devoción, una entrega, un esfuerzo amoroso. ¿Hacia qué? Hacia ser como Cristo. Ese es el enfoque. Y yo quiero entonces en cada trato con mis hijos, en cada trato con mi esposa, en cada trato diario, en la forma como yo gasto mi dinero, en la forma como yo tomo decisiones, en las series que veo, yo quiero hacerlo como mi Señor. Y cuando no lo hago como mi Señor y me percato, yo voy, Señor, perdóname. Perdóname que no lo hice como tú lo habrías hecho. Y entonces la vida piadosa ocupa cada área de mi vida. Termino con esta oración puritana que está en un librito pequeñito, muy, muy significativo y fácil de leer y muy profundo, que se llama El Valle de la Visión.
escuchen esto, que nunca me dé por satisfecho con mi progreso espiritual presente. Esto es una oración. Sino que diligentemente a la fe añada virtud, conocimiento, templanza, piedad, bondad fraternal y amor. Que nunca descuide los ingredientes necesarios para el carácter cristiano, imprescindibles para completarlo. Que cultive lo importante, desarrolle lo hermoso, embellezca el evangelio, ensalce la religión de Jesús y me adapte a su providencia. Esa es mi oración hoy para cada uno de nosotros. Que no descuidemos nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestra vida conforme a nuestro Señor. Que cuando la gente nos vea y nos asocie, si la gente conoce la palabra, pueda decir, ese es un hombre o una mujer piadosa. Pero si no conocen la palabra piadoso, como lo hemos conocido nosotros, que digan, bueno, ese es una persona, un hombre como Jesús.